Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Allí en todo el que está atento en la página de la iglesia, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy. Busque sus Biblias allí rápidamente y vayamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Versículos 7 y 8. Bueno, dice la palabra del Señor, versículo 7 y versículo 8. Dice: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Les hará esperar? Os digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Bueno, la palabra del día de hoy es una palabra que Dios me dio y que tiene por título la fe de los últimos tiempos. Amén. La fe de los últimos tiempos. Los últimos tiempos son de las cosas que más la humanidad trata de descifrar. Una de las mayores preocupaciones del ser humano es la averiguación del futuro. Por eso diferentes recursos la gente busca para encontrar, para poder dar respuesta a esta pregunta: ¿qué será el futuro? ¿Qué será el futuro de la tierra? ¿Qué hay después? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Algunos dicen: no, todo se apaga, todo se acaba. Algunos especulan, algunos recurren a fuentes diversas acerca de lo que va a pasar. Algunos creen que todos van al cielo, algunos creen que no hay infierno. Pero todo esto tiene que ver con los últimos tiempos. Para esos últimos tiempos, cuya mejor descripción es la palabra de Dios, especialmente en el libro del Apocalipsis y en los libros proféticos, Dios ha dispuesto algo esencial para esos últimos tiempos. Y se llama la fe. Una fe que como principio y como fundamento de la palabra tiene que ser puesta en Dios, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una fe en Jesús, una fe especial, no cualquier fe. No es simplemente tener positivismo, no es tener una expectativa agradable, no es tener un sueño. La fe es un elemento, es un instrumento esencial que viene del Dios de Israel y que está dispuesta para todo escenario de la vida cristiana: el surgimiento en la vida cristiana, el despojo del pecado, el nuevo nacimiento, para toda obra de prodigio, para toda obra de sanidad. Se necesita la fe como don que Dios ha proporcionado. Y para los últimos tiempos se necesita también una fe que viene de Dios, un área especial de la fe, una fe especial, porque los últimos tiempos son la representación de las dificultades del hombre en su mayor expresión. Cosas, dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Nosotros hoy estamos viviendo algo que esta generación no ha experimentado. Esta generación, cuando hablo de esta generación, estoy hablando de décadas atrás. Estoy hablando de que personas de 70, 80 años no han vivido esto.
La última pandemia que pasó por la tierra fue la pandemia de la gripe, mal llamada la gripe española porque no era española, que cobró cerca de 50 millones de personas. La vida de 50 millones de personas hace un poquito más de un siglo. Los que vivieron en esa época dicen que los muertos, que las personas caían muertas en las calles. No había nada que hacer. La gente desesperadamente le tocó, en última instancia, refugiarse en sus haciendas, fincas, casas. El propio presidente de Colombia, no estoy seguro quién era, no me acuerdo, le tocó refugiarse en la casa presidencial, no salir de allí. Y fue la única forma en que la pandemia descontrolada pudo tener fin. Pero después de eso no hemos pasado por nada parecido, hermano. Hasta el día de hoy, un pequeño virus de tipo corona se está expandiendo por la tierra y está produciendo un daño terrible. Y eso que no es un virus altamente letal, es un virus sí de un gran nivel de contagio, pero es un virus que en el 80% de los casos es asintomático, o sea, la persona puede tenerlo, pero nunca presentar síntomas. Pero aún así es un virus que ha exigido el cierre de gran parte de los países del mundo, el cierre de fronteras, el aislamiento en las casas, que es la mejor medida para evitar al máximo el contagio. Entonces, si una situación de esas produce algo como lo que estamos viviendo, añadiéndole además situaciones de caos, de paranoia, de pánico, que son esos los momentos donde más aflora el mal corazón de las personas, ¿cómo será algo bien grave, hermano? Pues yo tengo un anuncio que hacer. Esto que está pasando hoy puede ser algo que podemos incluir dentro de lo que se conoce como el principio de dolores, hermano. El principio de dolores es una analogía que Dios utiliza para poder explicar los últimos tiempos, para poder darle exposición, una cronología a los últimos tiempos. Y la analogía tiene que ver con los momentos previos a un parto. Siempre Dios utiliza, tanto para los procesos individuales como para los procesos colectivos, la analogía de la mujer encinta, de la mujer que ya está a punto de alumbrar, de dar a luz. Usted sabe, querida mujer que ha parido, que siempre vendrá un nacimiento por medio de las contracciones, de los primeros dolores. Usted sabe que comienza el dolor aquí en la parte del vientre, un dolor esporádico que se va volviendo en la medida que pasa el tiempo más repetitivo y mucho más agudo. Y esos son los movimientos que hace el cuerpo de la mujer para poder empezar a expulsar del vientre el niño que viene en camino. Un niño que ya está desarrollado para ya no vivir más en el vientre de la mamá, sino para salir ya al exterior. Sus pulmones ya tienen la necesidad de respirar oxígeno y el cuerpo tiene que estar preparado para los elementos externos. Entonces esos dolores, toda la que ha pasado por eso sabe lo que eso representa, ¿sí? El principio de dolores es eso. Y lo que está pasando hoy simplemente es el anuncio de algo que va a seguir pasando, hermano. Porque nosotros los seres humanos somos personas que por alguna razón creemos que la convencionalidad, la normalidad es el diario vivir de nosotros. Cualquier cosa que se sale de eso se convierte para nosotros extraordinaria, se convierte para nosotros sorpresiva y para la mayoría se convierte en motivo de desgracia. Pero la palabra de Dios dice, y esto es para la gente de fe, que a los que amamos a Dios todo obra para bien, amén. Por eso, para el hombre de fe, la expectativa es no las cosas terrenales, la expectativa real es el reino de los cielos, hermano. Amén. El reino de los cielos.
Esa es nuestra mirada, allá donde todo se cumple, allá donde no hay dolor, allá donde no hay muerte, donde no prevalece la enfermedad, donde todo está suplido, donde todo está abastecido, donde no hay tristeza, donde no hay melancolía, donde no hay depresión, donde no hay ansiedad, donde no hay enfermedades, donde no hay maldición, donde no hay escasez. Allá ponemos la mirada. Y la fe está hecha para eso. Pero también Dios ha dispuesto una porción de ella para destinarla a los últimos tiempos y se convierte en algo indispensable. Una de las cosas que hace el hombre en este tiempo es acudir a la locura, a una locura parcial o a veces total, al pánico para abarcar todas las cosas. Usted está viendo gente en los supermercados que está acaparando todo, pensando solamente en él, pensando que su seguridad está puesta en tener una despensa llena de una alacena llena, pero allí no se debe poner la esperanza, y eso no es motivo alguno de resolución de un problema. El Señor está diciendo aquí directamente, está diciendo, miremos el versículo 8, Él dice al final: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está lanzando una pregunta al aire y tiene una razón de ser esa pregunta. La razón de ser de esa pregunta es que la tierra pasará por tiempos tan complicados que una de las cosas que más va a escasear es la fe. La fe va a escasear. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible alcanzar las promesas de Dios. Sin fe es imposible alcanzar los objetivos de Dios. Y entienda usted que la fe está hecha para alcanzar los objetivos de Dios. No mis objetivos, no lo que yo creo, no lo que la humanidad dicta, no lo que el mundo dicta, sino lo que Dios quiere. Y Él está lanzando la pregunta, dice: ¿hallará fe en la tierra? O sea, la situación se pondrá tan difícil que serán pocos los que van a tener fe, serán pocos los que van a perseverar, hermano. Este es un tiempo de analizar las cosas esenciales e importantes. El mundo ha tenido que aislarse, hermano, y en el aislamiento ha tenido que suprimir una cantidad de beneficios que en su condición de aparente libertad tenía. No salir de la casa, hermano. Algunos en muchos lugares desobedecen las normas y las recomendaciones, pero se están exponiendo y exponiendo a otros a una muerte, a un contagio. Esa es la mayor expresión del egoísmo, el que no acude al confinamiento, porque algunos, seguramente dotados de una gran fortaleza física, considerarán que eso no es para ellos, considerarán que a ellos no les va a pasar nada y que posiblemente sea un catarro más, y no les importa los que contagien, no les importa el prójimo, no les importa la familia. Algunos están en eso. Pero les digo, hermanos, y todo aquel que está viendo esta transmisión, van a venir cosas peores, de mayor exigencia. Van a venir cosas que harán olvidar rápidamente lo que hoy estamos viviendo, porque serán aún más complicadas y complejas. Yo les puedo asegurar una, o les puedo asegurar dos. Una, vendrán pestes, dice la palabra de Dios, que van a reducir drásticamente la población de la humanidad, la población de la tierra. El coronavirus no tiene esa característica. Muchos van a morir, evidentemente, pero no va a haber una reducción drástica de la población mundial. Van a venir pestes, van a venir bacterias, van a venir virus, contagios biológicos, químicos, que se van a expandir por la tierra y van a reducir drásticamente la humanidad. Y no solamente pestes, van a venir cataclismos. Posiblemente venga una guerra nuclear, hermano. En una guerra nuclear, ¿dónde usted se va a esconder? ¿A dónde se va a meter? ¿Tiene ya un socavón para meterse en un refugio nuclear? De pronto en los países de carrera armamentista como Estados Unidos o Rusia, habrán lugares, muchos lugares
y muchos habrán construido socavones en las montañas para protegerse, pero eso no es para usted, eso es para el presidente, eso es para los ministros, eso es para las personas de la élite del mundo, no para usted, a no ser que haya alguien de la élite del mundo que esté viendo esta transmisión. Pero además de eso, la palabra dice que no habrá donde esconderse ante lo que se conoce como el día de la ira de Dios. Y aquí quiero hacer una aseveración, especialmente para los cristianos, que de pronto tienen alguna confusión y suelen atribuirle todo lo que pasa malo o aparentemente malo al diablo. Va a venir un día que se va a llamar el día de la ira de Dios. La ira de Dios va a ser el parto anunciado por el principio de dolores. ¿Y en qué se basa ese día? Se basa en que la copa de la ira de Dios, como toda copa, tiene un límite. Si usted pone una botella, un recipiente, una copa, y comienza a dejar que le caigan gotas, va a haber un momento en que va a caer tanta gota que se va a rebosar. La copa de la ira de Dios es una copa que está a punto de rebosarse. Están cayendo las últimas gotas que van a hacer que esa copa se derrame. Y todo juicio justo, tanto para los suyos como para sus enemigos, va a caer sobre la tierra. Por eso aquí en el versículo 7, hermano, Dios está diciendo: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Está haciendo otra pregunta al Señor allí. ¿No hará Dios justicia? Y preguntémonos de qué justicia se trata, hermano. Ahora, primero planteemos quiénes son los escogidos de Dios y cuál es la característica de un escogido de Dios o de un hombre de fe real. Un hombre de fe real es un hombre que clama, no que ora mentalmente, no que de vez en cuando bendice los alimentos, no que de vez en cuando eleva una plegaria. Es un hombre o una mujer que clama, y no solamente clama, sino que lo hacen de día y de noche. Y es algo que se está elevando a los oídos de Dios. Primero, ese justo que está clamando, clama para su justicia. Recuerde, hermano, que el contexto de Lucas 18 es el contexto de la viuda y el juez injusto, hermano. Una viuda, recuerden que necesitaba que se le hiciera justicia en un asunto legal, pero tenía el contratiempo de que tenía que acudir a un juez corrupto, injusto, como hay muchos en nuestra sociedad, fiscales, jueces que son injustos, que son corruptos, que no tienen criterio, que no tienen integridad. Mucha gente se ve sometida a la injusticia de los hombres, y esta mujer sabía que tenía un juez injusto delante de ella, pero acudió a la perseverancia, para que usted entienda la importancia de la perseverancia que viene de la fe. Ella, a pesar de que el juez era injusto, insistió con vehemencia, insistió con molestia, empezó a molestar, a incomodar al juez, clamando por su justicia. Y fue tanta la insistencia, la molestia que causó la mujer en el juez injusto, que él decidió hacer lo que ella quería para quitársela de encima. Entonces Dios, recuerden que el Señor dice: si eso pasó con un juez injusto, la perseverancia logró que un juez injusto diera justicia, ¿cuánto más ustedes si me claman a mí?, dice el Señor. Ahora, que Él es un juez como el juez justo, el único juez justo. Entonces el hombre justo clama de día y de noche ante un juez justo, y por eso Él dice: no responderé
¿Ustedes creen que no haré justicia a todos los que claman de día y de noche? Entonces, ¿a quién va a hacerle justicia a Dios? A los que claman de día y de noche. Pregunta, ¿a los que no claman Dios les responderá? No. Recuerden que todo con Dios es blanco o es negro. Los que claman de día y de noche, al juez justo, ¿qué van a recibir? Justicia, respuesta. Y los que no por eso muchas personas en este tiempo no reciben las cosas. Ay, Dios, no me respondiste. Ay, Dios, no salgo de esta. Ay, Dios, sigo igual. ¿Por qué es? Porque no se clama. Porque no se acude con insistencia, con perseverancia. No está orando, hermano. Y no está orando porque no hay fe. Y una de las cosas que suele pasar con aquel que no clama o que medio ora, primero no tiene fe. Segundo, empieza a pasarle algo que es propio de los que son faltos de fe. ¿Qué empieza a pasar? Comienzan a ser sarcásticos con Dios. Comienzan a contender con Dios. Comienzan a culparlo de las cosas que pasan. Algunos de ustedes les puede estar pasando esto. Ay, Dios, porque, ay, Dios, mire mis hijos, ay, Dios, mi situación, ay, tú que me tienes olvidado, tú que decías que me amabas, mira cómo estoy. Pero Dios está diciendo, yo contesto a los que claman de día y de noche. Y le digo una cosa, todas estas cosas que hacen parte del principio de dolores son escenarios donde quien está interviniendo directamente allí es Dios. Y la palabra de Dios dice que los juicios de Dios, hace 8 días hablábamos acerca de que en medio de las tribulaciones y en medio de las aflicciones del pueblo de Dios que estaba ejerciendo el apostolado, operaban los justos juicios de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo y eso lo dice también el apóstol Pedro. La palabra de Dios dice que el juicio comienza por casa, hermano. Pregunta, iglesia, la iglesia de Cristo, ¿cómo está reaccionando en este tiempo? ¿Está reaccionando de una manera solidaria? ¿Está reaccionando con confianza? ¿Está reaccionando pensando en otros? ¿Está reaccionando confiando en Dios? Creyendo que esto es algo que, si bien es sorpresivo, es algo que no tiene por qué prevalecer contra nosotros, o está inmerso en locura, en caos, en egoísmos, está pecando, está en las obras de la carne, está pensando simplemente en usted. ¿Cómo está reaccionando ante esto? ¿Le está protestando a Dios? ¿Está siendo sarcástico con Dios? ¿Cómo está reaccionando, hermano? Pastores, ¿cómo están reaccionando? Pastores que están hoy tremendamente preocupados por los ingresos financieros. Claro, hermano, una iglesia grande, sobre todo las iglesias grandes, con grandes estructuras, con grandes compromisos financieros, que eran bollantes, que cada domingo los camiones de traslado de dinero se movilizaban con los dineros de la iglesia. Pastores con vidas amplias, anchas, por los ingresos que tiene la iglesia, hoy están padeciendo, hermano. Hoy están padeciendo porque hay una dificultad financiera que se está despertando. Y apenas despertándose, hermano, ya se ve complicada. No sabemos qué va a pasar, qué viene. Y necesitamos estar listos, clamando de día y de noche, para ahora sí ver la obra poderosa de Dios en nosotros, más que nunca. Es el tiempo, hermano, que usted tiene que aprovechar allá en su aislamiento para hacer lo que no hizo en los tiempos de laxitud, en los tiempos de libertad. Ahora es el tiempo para hacerlo. Y usted no puede desaprovechar este tiempo, hermano,
Porque lo que requiere el pueblo de Dios para estos tiempos son dos cosas: la fe y la unción que esa fe trae. Y usted dirá, pero ¿cómo así? La unción no está, la unción no está en los lugares de reunión, allá no es donde vamos a buscar la unción. No, la unción está hecha para recibirla en el tiempo de intimidad con Dios, hermano. Allí es donde usted es llenado. Y usted dirá, ¿para qué llenado, pastor? Tiene que ser llenado, hermano, porque recuerde lo que dice la palabra acerca de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, todas las vírgenes de Mateo, dice que se durmieron. ¿Recuerdan? ¿Qué es dormirse? Dormirse tiene que ver con algo que aquí estamos analizando. Y es la pregunta que el Señor lanza al finalizar el versículo 8. ¿Hallará fe en la tierra? La fe tiene que ver con el despertar, con la vigilia, con la perseverancia. ¿Cómo estaban las 10 vírgenes? Adormecidas. ¿Qué significa el adormecimiento? Momentos difíciles, donde la espera se vuelve mucho más complicada, donde el tiempo parece que pasara despacio y piensa que se pasa despacio por los momentos de dificultad. Pero hay una diferencia entre unas vírgenes y otras, y es lo que marca realmente perdón la redundancia, la diferencia entre ellas. ¿Cuál es? La unción. Las vasijas llenas, hermano. Y dice la palabra de Dios que solo aquellos que tengan las vasijas llenas serán tomados por Dios. Y serán ausentados, serán excluidos del día de la ira de Dios, hermano. Una de las cosas que tiene que trazar usted como objetivo, y si no lo había hecho, aproveche este tiempo para empezarlo a hacer, es trabajar y perseverar en la fe para que usted no reciba para su vida el día de la ira. Porque el día de la ira tendrá cosas tan terribles, traerá cosas tan desastrosas y destructivas, que lo que está pasando hoy es como un juego de niños. Que lo que está pasando hoy viene a ser como ir a un parque de diversiones y comer helado. Y lea la Biblia, hermano. Yo no quiero despertar en usted el pánico que tal vez ya tiene. Lo que quiero hacer es que usted reaccione ante esto y entienda que lo que está pasando hoy es como nada. Tan es como nada que se soluciona quedándose en la casa. Amén. No se está pidiendo nada más. Quédese en su casa. En su casa evita que se contagie y evita contagiar a otros. Sencillo. No sé si habrá gente que crea que el virus se va a meter por debajo de la puerta y se le va a meter por las sábanas. Habrá gente tal vez que piensa eso. Y aún así, el virus, como le dije, en el 80% de los casos, la persona no va a tener síntomas. Es un virus realmente que no es tan letal, no es tan peligroso. Pero aún así, siendo algo de poca mortalidad, mire cómo tiene la tierra, mire lo que le va a pasar a la economía. Cosas más complicadas va a traer la caída de la economía. Eso va a traer cosas mucho más complicadas. Siempre que cae la economía, prepárese, hermano, porque vienen guerras. Escuche esto, van a venir guerras. La palabra habla de rumores de guerras y de guerras. Siempre una caída financiera va a traer guerra. 1929, ¿qué pasó? Crack económico. Un crack económico colosal. Caída de las bolsas más importantes del mundo. ¿Qué produjo eso? Nacionalismos. ¿Qué produjo eso? El fortalecimiento del fascismo. ¿Qué produjo eso? El surgimiento del nazismo. ¿Qué produjo eso? El fortalecimiento del estalinismo. ¿Y en qué terminó todo? En la Segunda Guerra Mundial. Yo les digo una cosa, hermanos. Una tercera guerra mundial, ¿qué va a traer sobre la tierra?
La primera guerra mundial fueron 12 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial fueron 60 millones de muertos. La Tercera Guerra Mundial va a ser algo que va sencillamente a traer destrucción sobre la tierra, hermano. Le digo una cosa, si usted está pensando que el mundo va a salir de esto y se va a recuperar y todos se van a coger de las manos y las montañas van a reverdecer y los tulipanes van a salir y las rosas van a salir coloridas y todo el mundo va a ser feliz, está equivocado, hermano. Ese no es el escenario que la Biblia describe, hermano. Va a ser tan terrible todo esto que Dios va a tener que traer una nueva creación. Dice la palabra, un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra ya no van a servir más. Va a quedar en un estado de completa destrucción, consumido en fuego. Dios va a tener que traer una nueva creación. Escucha esto. ¿Quiénes van a poder disfrutar de esa nueva creación? Los hombres de fe, las mujeres de fe, los que han creído en Jesús, los que han creído en Dios, los que han perseverado en esto. Se le tiene que comenzar a olvidar el discurso de que todos los caminos conducen a Dios. No, Señor. Solo Cristo, el que murió en la cruz, por usted, por mí. Solamente ese es el camino. Obedecerle a Él, seguirlo a Él, amarlo a Él, amar al Padre como Él lo amó. Ese es el camino, hermano. Obedecerlo, creerlo, confiar en Él, aferrarse a Él. En este tiempo, ¿cómo no? Y en los tiempos más difíciles, más que nunca, hermano. La fe va a ser el boleto de entrada al reino de los cielos, hermano. No pierda la fe. La palabra de Dios dice que la fe es un escudo, hermano. La fe es un protector diseñado para repeler los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué son los dardos de fuego del enemigo? Los argumentos del diablo. Argumentos que pueden ser circunstanciales, pero también son argumentos que sus propias palabras producen en su mente y en su corazón. ¿Cuál fue el escudo que utilizó el Señor cuando fue tentado por el diablo? Su fe. Pero también un argumento tiene un contraargumento. Se llama la palabra de Dios. La espada. Un guerrero utiliza escudo y espada. El escudo de la fe y la espada de la palabra. La espada del Espíritu. Hay que llenarse de la palabra. En este tiempo, hermano, en vez de estar viendo novelas, películas, maratones de Netflix, tiene que estar usted llenándose de la palabra, llenándose de oración y de palabra. Amén. Amén. Porque esa palabra va a ser el argumento, el contraargumento para el diablo, hermano. Esto te va a matar. El que tiene vida eterna no muere, amén. Amén. Morirá el que no tiene vida eterna, ese está muerto. Pero el que tiene vida eterna no muere. Amén. Los mártires morían tranquilos, su cuerpo moría, pero su alma vivía. Y aún su cuerpo, dice la palabra, el cuerpo de los justos será resucitado. Amén. Ni siquiera con eso puede quedarse el diablo. El diablo trató de quedarse con el cuerpo de Moisés, pero no le fue permitido. El Señor envió a el arcángel Miguel, guerrero supremo, para impedir esto. Ni siquiera los cuerpos de los justos le pertenecen al diablo. Ninguna enfermedad puede gobernarnos, hermano. Y mucho menos el miedo que eso pueda producir. El miedo a la muerte no hace parte de los justos, hermano. Aborrezca eso. Despréndase de eso. Despréndase de eso. La tierra, bueno, es la creación de Dios,
pero entendiendo que Dios tiene cosas mejores, pongo la mirada en lo mejor, hermano. Amén. ¿Disfruto este peregrinaje? Claro que sí, pero pongo la mirada en el objetivo superior, hermano. Cuando usted pone la mirada en el objetivo superior, todos los días, usted va a anhelar que el Señor venga. El impío le corre a Cristo. Usted lo puede ver cuando usted predica el Evangelio. Hay gente que le corre el Evangelio. ¡Córrele! Yo no quiero saber eso. Me voy a volver loco. Yo quiero mi religión. La gente se aferra a sus religiones, a sus costumbres, a sus creencias estériles, vagas, a sus creencias inútiles, que no llevan a nada. Espiritismo, mentalismo, relajación trascendental, todas esas corrientes orientales de nada sirven, hermano. Todas esas cosas que tratan supuestamente de traer equilibrio mente-cuerpo no sirven de nada. Nada. Son boletos falsos, hermano. Que a ningún lado van a darle acceso. Solo Cristo da acceso a eso nuevo que viene, hermano. Y tiene que empezarse a preparar. Aproveche este tiempo. Entrénese. Entrénese para las cosas que han de venir. Iglesia, despierte. Amén. Aproveche para dejar que Dios depure su corazón. Aproveche para que Dios destruya la contaminación doctrinal en la que usted se vio envuelto por andar escuchando a todo el mundo, por andar viendo cuánta predicación había por la internet y creyendo lo que se decía, creyendo lo de los falsos profetas, creyéndole a los falsos apóstoles. Depure su corazón, hermano. Este es el tiempo para hacerlo. No lo desaproveche. No lo desaproveche, hermano. Y manténgase en la fe. Porque es lo único que nos va a quedar. Yo le digo una cosa, gente que hoy es multimillonaria, en los próximos meses y años va a quedarse sin nada. Gente que hoy tiene trabajo bueno, bollante, se va a quedar sin trabajo. Escuche. Y escuche esto. Personas de la iglesia, cristianos, que tenían puesta la mirada en cosas que no eran Dios, Dios se va a encargar en este tiempo de hacerle entender que Él es su proveedor. Amén. Me explico. Amén. Gente confiada en sus sueldos, gente confiada en sus trabajos, gente confiada en sus tarjetas de crédito, gente confiada en sus herencias. Dios va a permitir este momento para que usted reaccione, para que usted deje sus idolatrías y ponga la mirada en Cristo. Y Dios está removiendo la mesa, Dios está tamizando su pueblo, hermano. Como el constructor tiene que tamizar la arena que se mezcla con el cemento. La arena no puede tener piedras, hay que tamizarla. Esos cálculos hay que quitarlos. Y Dios lo va a hacer, hermano. Aférrese a este tiempo. No ponga la confianza en las cosas de los hombres, hermano. Y si usted ha persistido en eso, Dios se va a encargar de que usted ponga la mirada en Él. Hay gente que se aferra a lo mucho y hay gente que se aferra a lo poco. Hay gente que se aferra a los banquetes de la mesa y hay otra gente que se aferra aún peor a las migajas que caen de la mesa. Este es mi Dios, este pedacito de pan es mi Dios. Este buen trabajo es mi Dios, este carro es mi Dios, esta familia es mi Dios, esta herencia es mi Dios. ¿Cuánta gente confiando en las herencias que supuestamente les va a quedar, haciendo cuentas con el dinero de los papás? Ese papá puede hoy enloquecido decir, regalo todo y no dejarle nada a usted. ¿Qué va a hacer entonces, hermano? Ay, es que mi papá me tiene un terrenito, ese lo voy a vender cuando él se muera, ¿sí? Dios se va a encargar de que su pueblo se aferre a Él, hermano, y dependa de Él. Dios va a hacerlo, hermano, y lo va a hacer por amor.
Ejerciten en este tiempo, reflexión, hermano. Si quiere, coja unas tijeras. Si tiene fe, coja unas tijeras y corte las tarjetas de crédito, hermano, que lo tienen endeudado. ¿Y por qué se lo digo? Porque una de las cosas para lo que hay que prepararse es para el tiempo de la marca de la bestia. ¿Cómo así, pastor? Sí, la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser un dispositivo que el sistema del mundo le va a colocar a las personas para que sin ese dispositivo no puedan ni comprar ni vender. Voy a explicarle mejor aún. Si usted no tiene ese dispositivo, no va a poder ir a un supermercado. Si usted no tiene ese dispositivo, no va a poder sacar su sueldo. Si usted no tiene ese dispositivo, no va a poder sacar su pensión. Mi pensión, sí, su pensión. Mi sueldo, sí, su sueldo. Lo va a obligar, hermano, a salir del sistema. Y sin el sistema, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿De quién nos vamos a sostener? Solamente del Señor. Tenemos que decirle al Señor que nos dé las respuestas y nos dé lo necesario y nos allane el camino para ese tiempo, hermano. Y para eso hay que tener fe y hay que perseverar en ello, hermano. Escuche esto, hermano. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Busque allí. Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo. Búsquela allí. En el capítulo 1, en el versículo 19. Dice el versículo 19: manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. La fe es el bote salvavidas, hermano. Y no solamente un bote salvavidas, sino un bote de calidad. Usted no puede abordar las profundidades del mar en una chalupa o en una canoa. ¿Qué va a hacer ese monstruo marino? Ese monstruo, esa agua monstruosa, lo va a hundir. Entonces, el apóstol está hablando a Timoteo acerca de personas que tenían fe, pero que la perdieron. Así es, se puede. ¿Cómo así? Sí, usted puede ser hoy una persona de fe, pero la puede perder. Hay personas que esto les ha hecho perder la fe. Y repito, estoy hablando de pastores. Pastores que hoy están, que no saben qué hacer, porque sus ingresos colosales se redujeron a una cuarta parte. No saben qué hacer. ¿Cómo van a sostener esos megatemplos? ¿Cómo van a sostener su ancho estilo de vida? El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: compra oro refinado en fuego, le dice. ¿Qué es el oro refinado en fuego? La prueba, hermano. El Señor un día pasó con sus apóstoles frente al templo. Los apóstoles empezaron a mirar ese templo con orgullo. ¡Ah, Señor, mira ese templo! ¡Qué maravilla! Mira esa entrada. Ese mármol, esa piedra blanca, esa piedra caliza. ¡Qué templo, Señor! ¡Qué maravilla! El orgullo del pueblo judío. ¡Ah, ese templo es nuestro tesoro más grande!, dijeron los apóstoles. Y el Señor Jesucristo les dijo: en 3 días este templo lo voy a destruir y lo reedificaré.
quedaron locos. ¿Cómo así? Y los fariseos que andaban siempre siguiéndolo a él, para esculcarlo, para señalarlo, para juzgarlo, para a ver si le caían encima, siempre esperaban la palabra que el Señor dijera. Y eso sirvió para crear un argumento contra él. Este anda diciendo que va a destruir el templo. ¿Cómo le parece? Pregunta, ¿lo destruyó? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? Lo primero que hizo el Señor cuando vino la muerte, ¿sabe qué fue lo que hizo? Rasgar la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Claro, uno en su ignorancia cuando comenzaba a leer, uno se imaginaba que tal vez que eso era una telita, un velito con lo que a veces la gente separa los lugares de su casa. No, era un manto que tenía primero 27 metros de alto. Así era grande el templo de Herodes. Y tenía 30 centímetros de grosor. Eso fue lo que rasgó el Señor. En el año 70 fue destruido el templo. Algunos dirán, ¿fueron los romanos? ¿Fueron los romanos? Sí. Pero ¿quién dio el aval para eso? Dios. Porque el Señor necesitaba que dejáramos de poner la mirada en los templos, en las estructuras físicas, en las estructuras humanas. Les dijo, ustedes se sienten orgullosos de este templo, no va a quedar piedra sobre piedra, dijo el Señor. Lo único que quedó es lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Y ese pedacito de pared, mire la gente cómo se aferra a eso, a ese vago recuerdo. Ay, como si el único pedazo de Dios que les quedara fuera esa pared. Pero Dios levantó una estructura espiritual, hermano. Y este es el tiempo donde Dios le va a dar una lección a su pueblo para que entienda esto. Nosotros somos piedras vivas, hermano. Amén. Mire cómo ha hecho el Señor. Aquí están solamente los que vivimos en este lugar, los que estamos aislados acá. Usted no ha podido venir hoy acá, pero dejamos de ser cuerpo. No. Ahora, ¿qué tal que viniera un colapso en las estructuras de los medios de comunicación? Ay, sí, grave. No habría ni siquiera la posibilidad de que usted viera el culto, hermano. Y si puede ver el culto a distancia, le tocaría armarlo en su casa, hermano. Sí, Señor, como tiene que ser todos los días. ¿O qué red social era la que había en el siglo I? ¿Cuál había, hermano? Nada, se Había Facebook. se congregaban cuando podían, por ahí. Les tocaba en sus casas, en sus comedores, en el campo, Abajo, en el desierto. En las casas. Abajo. Y cuando vino la persecución les tocó en las catacumbas, Las allá alcantarillas, donde los romanos sacaban la arena para construir ese imperio que ellos tenían. O sea, vivían expuestos a toda hora porque allá iban a sacar la arena para construir el imperio. Esa es la iglesia verdadera, hermano. La iglesia que se une por el Espíritu. Así es, a la que está conectada a Cristo, que es nuestra cabeza. Así es, muy bien, amén. Cuando tengamos que salir a los campos, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con los templos? ¿Quién se va a quedar ahí? Cuando usted no tenga cómo mercar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Toca orar al Señor para que Dios nos provea las cosas, hermano, Sí, desde ya. Desde ya, amén. Así. Tierras fértiles, fuentes de agua, y que nos permita a nosotros poder fabricar medios para tener fuentes de energía alternativa, No, eso es fácil, sí. Turbinitas de- para poder cargar baterías, Con el agua. para poder conectar la licuadorcita. A tocar orarle al Señor que nos permita hacer eso. Yo no sé usted cómo está orando, hermano. Está pidiendo fincas, haciendas, una casa, playa en Long Beach. Yo no sé qué está pidiendo usted, hermano.
Yo no sé usted qué está pidiendo, hermano. Hoy las calles de Miami están vacías. Las calles en Europa están vacías, no sabemos hasta cuándo. La peste bubónica duró 5 años. 5 años. Hasta cuando ya no tenía nadie más que contaminar, hasta ahí se acabó. Me da risa que la gente tiene una expectativa de 3 semanas, yo no sé la verdad. Vacuna no hay. Vacuna no hay, hermano. Y cada día que pasa y la economía parada, eso tiene una consecuencia que usted todavía no ha logrado calcular. No, es que no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Puede que los centros comerciales se queden vacíos. No sabemos qué pueda pasar. ¿Sí? Muchos se van a quedar sin trabajo. Los cálculos dicen que después de esta crisis se va a aumentar el número de pobres en Latinoamérica en 90 millones de personas, que es casi 2 Colombias, le digo. Tiene que empezar a meditar en eso, hermano. Y eso lo produjo algo que a nivel biológico las bacterias y los otros virus se burlan del coronavirus. Un ébola dice, ¿usted quién es? Un ébola que la ciencia se ha movilizado para contenerlo. Ahí sí, lo chiquitito. Siempre ahí. Pero donde llegara a tocar vuelo eso, le digo, ni las peores películas que usted ha visto por el cine se pueden comparar con eso, ¿no? Entonces, la fe es algo en lo que tenemos que mantenernos. Y mire lo que dice el versículo 20, acerca del que desecha la fe y naufraga. Dice, entre esos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Lo que Dios le decía, la persona que empieza a tambalear en la fe, comienza a blasfemar. Como lo hizo el pueblo de Israel, empezó a blasfemar. ¡Ay, Dios no nos quiere! ¡Ay, es que Egipto, allá estaba yo feliz! Ese Dios inútil, vamos a levantar un Dios de oro. Hay gente que lleva 3 días y 4 días de aislamiento y ya empezó a protestarle a Dios. Hay gente que ya empezó a perder la cordura. Hay otras personas que han aprovechado este tiempo para lo contrario, para reencontrarse con Él. Usted tiene que hacerlo así, hermano. Es en la vulnerabilidad donde más nos encontramos con Dios. Es donde puede decir la persona, donde el débil puede decir fuerte soy, porque tengo a Dios. Aproveche este tiempo, hermano. Quiero que vayamos al capítulo 1, al capítulo 4 de la primera carta. Dice, el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Yo le quiero decir algo, para que entienda que el coronavirus hace parte de los últimos tiempos. Esto es algo que ya pasó, o que ya ha estado pasando. Claro, en el siglo III, cuando arranca la romana. Mire dónde arranca la gran apostasía, en el surgimiento de esta estructura del diablo llamada Iglesia Romana. Además ahí lo especifica y se prohibirán casarse, lo dice. Correcto. La Iglesia Romana surge y viene a ser el cenit de la apostasía hasta el día de hoy. Tremendo. Y dentro de esa apostasía está la doctrina de la prosperidad o el reino ahora, que es una cosa que viene de la Iglesia Católica y que invadió la Iglesia Protestante o a la Iglesia Evangélica y que ha sido la encargada de destruir avivamientos. ¿Cómo le parece? Claro. Así es. No es algo que va a pasar ahora, es algo que ya ha pasado y que esta circunstancia va a revelar el daño que eso ha hecho. Curiosamente, estamos en un tiempo donde los gobiernos dicen, vamos a bajar la gasolina. ¿Y como para qué?
no puede ni sacar, ahí está el carro ahí parqueado, y allá el otro carro rojo también está parqueado en el otro garaje, no se puede sacar. Y no sabemos qué va a pasar. Y la finca que tienen en Anapoima, allá está sola, los zancudos la invadieron. Y la finca en Cota, y todo eso que usted acumuló. Y el armario que tiene el armario que tiene 400 vestidos, ¿de qué le va a servir? Y la caja fuerte llena de joyas. Y toda esa prosperidad de la que la persona se invadió, ¿de qué va a servir, hermano? Este es el tiempo donde vamos a ver, se va a revelar ese asunto. Porque dice la palabra que se han apartado tras falsas doctrinas y espíritus engañosos. Miren lo que dice en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, versículo 18, dice. Ese himeneo fue terrible, que le dice, versículo 17 dice, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. ¿Qué es lo que hace la palabra en aquel que se ha extraviado y no quiere corregir el camino? La palabra lo carcome, como la gangrena. ¿Qué hace el médico con el gangrenado? Tiene que cortar en un punto, tiene que mutilar al ser humano en un punto donde la gangrena no haya tocado tejido. La gangrena es una invasión bacterial que mata los tejidos, mata la parte vascular, ósea, muscular, Pudre la carne. pudre la carne. Hay que cortar donde todavía no está podrido. Eso es lo que produce la palabra de Dios en los corrompidos y en los que se han corrompido en la iglesia. Y vuelve y menciona a Himeneo y menciona a otro que es Fileto. Dice, quienes se extraviaron respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornaron la fe de algunos. Hay algunos por ahí que están diciendo barbaridades de esas, haciendo interpretaciones equivocadas del último tiempo. Algunos incluso habrán dicho que esto del coronavirus, la iglesia no, o cosas como esta, la iglesia no lo iba a vivir. Lo está viviendo, hermano. Ahí estamos todavía, o ya vino el arrebatamiento. ¿Ya pasó? ¿Sí? ¿O no nos dimos cuenta? No. Y uno de los textos que citaba Maito es que Dios nos libraría de la prueba, de la hora de la prueba que vendría sobre el mundo. Y algo que me llama mucho la atención es que una de las palabras que más repite la gente por la televisión es la prueba que estamos viviendo todos. El mundo está bajo prueba. ¿Sí? ¿Se lo han escuchado? Y uno de los textos que citan los prediccionistas es ese, para decir que nosotros no estaremos en la hora de la prueba del mundo. Y aquí estamos. Aquí estamos, mire, se está cayendo la falsa doctrina a pedazos, hermano. Así es. Porque una cosa es el principio de dolores. Así es. Una cosa son los sellos. Otra cosa es la ira de Dios. No tiene comparación. Madrecitas, es igual las contracciones al parto. Aquí que hay una manita de 3 muchachos. Es igual las contracciones que el parto. No. Que cuando la cabeza del niño ya comienza a salir, ¿es igual que las contracciones? No es igual, hermano. Durante las contracciones la iglesia va a estar. Pues sí, los sellos que es la misma principio de Y puede venir una oleada. Ay, terminó esto y puede venir otra cosa. De entrada la crisis financiera, de entrada. ¿Y qué tal que venga otra cepa peor? puede mutar. Porque están los jovenzuelos, somos radiantes, estamos en nuestro cenit. Bueno, A nosotros no nos afecta, salgamos, comamos, bebamos, casémonos y recasémonos, como dice la palabra. ¿Y qué tal que venga una cepa que diga, ah, sí, pues ahora vamos a matar a los jóvenes? ¿Dónde se van a esconder? Ahí sí, ¿dónde se van a esconder jóvenes? Que uno a los 18 años cree que uno no se muere. ¿Ah? Lo que muchos temían.
virus y bacterias expandidos por la tierra. Siempre los temores más profundos del ser humano vienen a cumplirse, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Para dónde uno arranca a correr, hermano? Eso es como el que tiene ansiedad. ¿Cuál es la reacción del que tiene ansiedad? Quiere salir corriendo. ¿Y para dónde? A donde vaya a correr, allá la ansiedad va con él. Por eso hay que ir a Dios, que es la paz, Amén, amén, amén. que es la libertad. El que tiene ansiedad, ¿dónde tiene que ir? A la presencia del Amén. Señor. Lléname, tócame. Sí, así es, así Amén. es. Él es la paz. Y cuando venga, cuando se empiece a derrumbar todo, ¿a dónde va a coger? Al búnker del presidente no lo van a dejar entrar. Yo digo una cosa, ¿qué va a pasar cuando los que viven del diario, se les acabe el diario, se les acabe la reserva de comida en la casa? En el año 1977 hubo un apagón en Nueva York. El gran apagón de Nueva York. Fueron días sin luz. Al tercer día estaban rompiendo vitrinas, robando televisores, saqueando supermercados. Buenas tardes, mis hermanos. En este momento se encuentra el pastor Mauricio aquí hablando unas cosas con la policía que acaba de llegar aquí a la reina de la iglesia. No sabemos qué es, pero ya están arreglando la situación, ¿vale? Para que estén tranquilos, nosotros vamos a seguir aquí en la palabra y orando, ¿vale? Muy importante todo lo que dice el pastor para que lo tengamos en cuenta. Es tiempo de llenarnos de Dios. Es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Ese es el tiempo de encontrarnos con el Señor, de orar, de buscar su rostro y de buscar solución. Amén. Porque no sabemos qué viene, esa es la pura verdad. Este tipo de crisis pueden desembocar en cualquier tipo de problema realmente muy grave, ¿vale? Así que vamos a buscar a Dios en este tiempo y vamos a seguir con la palabra que ya pasó Mauricio. Chao, chao, Dios los bendiga. Saludos. Bueno, hubo una pequeña interrupción, pero ya lo solucionamos. Entonces, hermano, para terminar ya, tenemos que mantenernos en la fe, hermano, entendiendo que la necesitamos para este tiempo y necesitamos una fe fortalecida para tiempos que, le digo, no van a ser más difíciles. No estoy especulando, no estoy tratando de meter terror en las personas. La intención mía y la del Señor es que ustedes se fortalezcan en la fe, hermano. Amén. Dani se conectó, Daniel Prado. Bueno, hermanos, entonces, quiero terminar con un pasaje en Lucas 22, para que usted entienda quién es el que está con nosotros. Lucas 22, versículo 31. Dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, yo, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Hermanos, las cosas de Dios no son de palabra, hermano. Son en cuanto a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Usted necesita fortalecerse en su fe. Amén. ¿Cómo se fortalece la fe? Viviendo la prueba, hermano. Y la prueba se vive en oración, en intimidad, en comunión con el Espíritu. Amén. Amén. Y además, entendiendo que Dios va a permitir que su pueblo pase por escenarios. Él le anunció a Pedro, le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte. Y él no le dijo, y estoy orando por ti para que no te zarandee. No, él le dijo, estoy orando por ti para que tu fe no decaiga. O sea, ¿el zarandeo va a venir? Sí. ¿El zarandeo ha empezado? Sí.
Y lo hemos visto desde el primer día en que las iglesias no han podido reunirse como lo hacían antes. Ya ve uno que hay pastores que entraron ya en crisis, organizaciones religiosas que entraron en crisis, la propia Iglesia Católica. No puede haber misas, no puede haber aglomeraciones. ¿Quién sabe hasta cuándo los eventos evangelísticos puedan ser? ¿Quién sabe hasta cuándo puedan haber aglomeraciones? Y ya hay cosas que han entrado en crisis, hermano. Con el comienzo de las cosas, le digo, vamos a orar para que Dios nos sostenga en este tiempo, hermano. Para que nos sostenga en la fe, para que creamos que Él es nuestro proveedor, para que Él provea lo que necesitamos, hermano. Y yo creo que va a ser en un tiempo que si usted está agarrado del Señor, no le va a faltar nada, hermano. Su despensa va a estar llena. Amén, su mesa va a estar llena. Y además, vamos a orar para pedir al Señor que donde más vea uno sanidad sea en su pueblo. Un pueblo, vamos a declarar por un pueblo impermeable ante esta situación. Nuestros ancianos no los va a tocar este asunto, no los va a afectar. Vamos a pedirle al Señor por fortalecimiento de nuestros sistemas inmunológicos, hermano. Entonces vamos a orar, hermano, por estas cosas. Si usted quiere ponerse de pie allá, nosotros vamos a poner de pie acá, amén. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos en esta hora, Señor. Dios bueno y poderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, colocamos a todo este pueblo en tus manos, Señor maravilloso. Todo este pueblo que está escuchando esta predicación, que ha estado unido a nosotros, Señor, adorando al Señor, adorándote a ti, Señor, buscando tu presencia, Señor, que se ha levantado con ánimo, Señor, que se ha levantado con fe, que se ha levantado con amor, con entusiasmo para buscar tu presencia, Señor. Señor, oramos por este pueblo maravilloso, Dios, y también por el pueblo que hoy ha amanecido, Señor. Bendito Dios, bajo en su ánimo, bajo en su expectativa, Señor. Toca a tu pueblo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, pidiendo, maravilloso Dios, que nuestra fe sea fortalecida, maravilloso Dios. Bendito Dios, orando, maravilloso Dios, para que la convicción en nosotros aumente, para que la certeza en nosotros aumente, para que entendamos, Señor, que tú vas a aprovechar este escenario para enriquecer a tu pueblo, para fortalecer a tu pueblo, para hacer crecer a tu pueblo, Señor, para afianzar, maravilloso Dios, a los que han perseverado, Señor, para convocar, Señor, a los que han desviado su camino, para enderezar los senderos, maravilloso Dios, Señor, para darle un espaldarazo, Señor maravilloso, a los que lo han estado haciendo bien, maravilloso Dios, para desnudar lo que no es tuyo, Señor, y para, Señor maravilloso, evidenciar aún más lo que es tuyo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Maravilloso Dios, toca a ese pueblo allí, Señor, en las casas. Toca a los sacerdotes, Señor maravilloso. Toca a las mujeres, Señor maravilloso. Toca a los niños, a los jóvenes, Señor maravilloso. Toca a los infantes, maravilloso Dios, Señor, a los adolescentes, a los matrimonios. Toca a los hogares en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, toca, ministra allí, Señor maravilloso. Ministra a la gente, Señor, que la unción comience a descender sobre toda cabeza, maravilloso Dios, que la unción se meta en los pensamientos, Señor, en la mente de las personas, que se meta en los corazones, Señor, que se meta hasta los huesos, hasta lo profundo, Señor, maravilloso de cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo, que el río de gloria invada los hogares, maravilloso Dios, que se levanten los altares, que este sea el tiempo para reconstruir los altares en las casas, el altar derrumbado de reedificarlo en el nombre poderoso de Jesús. Donde no había oración, que comience a haber oración. Donde no había intercesión, que comience a haber intercesión. Donde no había clamor, que haya clamor en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Que haya ruego, que haya unidad, que haya amor, que haya misericordia maravillosa, que haya perseverancia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Levanta tu poder, Señor maravilloso. En el nombre poderoso de Jesucristo, afianza, Señor, esta palabra en los corazones. Y allí esa palabra produzca fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, que la cobertura de poder
se extienda sobre todos los hermanos de la congregación y sobre todos aquellos que por curiosidad, Señor, se han acercado, Señor, hacia la página. Señor, toca a la persona que lo ha hecho en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo por el poder que hay en ti, maravilloso Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor maravilloso. Señor, pedimos, Señor, por las familias, por los familiares que son inconversos, Señor, que este sea el tiempo donde tu poder toque los corazones, maravilloso Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, toca las vidas de nuestras familias inconversas. En el nombre de Jesús, rompe las murallas de los corazones, Señor. Rompe las fortalezas de los pensamientos, Señor. Rompe las cadenas, Señor, los grillos, Señor, los eslabones, rómpelos en el nombre de Jesucristo. Señor, toca los corazones ahora mismo de las personas, Señor maravilloso, y regálanos, Señor, ese privilegio en este tiempo. Este sea el tiempo. Este tiempo de dificultad sea el tiempo de mayor bendición. Este tiempo de aislamiento sea el tiempo de más poder. Este sea el tiempo de mayor eficacia en el evangelismo. Este sea el momento de mayor respaldo tuyo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y pedimos también, Señor, para que obres con milagros y prodigios, Señor maravilloso, de nuestros hermanos que están enfermos. En el nombre poderoso de Jesucristo, toca a las personas que están enfermos, Señor. Toca a todo aquel que está enfermo en su cerebro, en su parte psicológica. Señor, toca a toda persona, maravilloso Dios, que tiene enfermedad de los huesos. Señor, toda persona enferma de osteoporosis, tócala en el nombre de Jesús. Persona enferma de artritis, tócala en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toda persona con dolor muscular, en el nombre de Jesús. Con problemas en el abdomen, en el nombre poderoso de Jesucristo. Problemas en las extremidades, tócala en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Personas con enfermedades oculares, tócalas, sánalas en el nombre de Jesús. Enfermedades pulmonares, tócalas. Enfermedades en el corazón, tócalas, Señor. Despeja, Señor maravilloso, las vías respiratorias, despeja las vías coronarias. En el nombre de Jesucristo, Señor, destruye toda neumonía, destruye toda bronquitis, todo contagio, destrúyelo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Dios. Toca a las personas, Señor, que están hoy en estado de infertilidad. Señor, dales herencia, Señor maravilloso. Permíteles que tengan la herencia que son los hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, toca a las personas en esta hora, Señor, con problemas renales, con problemas pancreáticos, Señor, con problemas de la vesícula. En el nombre de Jesús, problemas hepáticos, estomacales, tócalas, Señor, sánalas. Problemas, Señor, en el duodeno, en el colon, tócalas, en el problema en el recto. En el nombre poderoso de Jesucristo, toca esta hora. En el nombre de Jesucristo, glorifícate, Dios. Señor, abre puertas financieras. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, llena las despensas. Trae provisión, Señor, de manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, destruimos todo estado de ansiedad, todo estado de depresión. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se destruye. Ahora mismo, por el poder que hay en ti, maravilloso Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, glorifícate. En esta hora, maravilloso Dios, Señor, te lo pedimos, Señor, que tus señales y poder nos acompañen, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor maravilloso. Trae gozo y paz a nuestras vidas de manera abundante y sobreabundante en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Atamos todo espíritu maligno que se haya manifestado, lo atamos en el nombre de Jesucristo y lo echamos al abismo. Toda contaminación en los aires la quemamos con el fuego tuyo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, por el poder que hay en ti, Señor maravilloso, y para tu gloria y honra. Amén y amén. Hermanos, voy a orar por las ofrendas y diezmos, como les dije. Hermano, están las cuentas de la pastora Astrid, están las cuentas de la iglesia del pastor Antonio, para todo aquel que le quede fácil hacer las transacciones de su diezmo, de sus ofrendas. Pero para aquel que de pronto esto se le dificulta, yo lancé una propuesta, y es allí donde usted está, hermano. Si tiene ofrenda o si tiene diezmo, haga el ejercicio de poner eso en un sobre, hermano. Guárdelo. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. Las ofrendas, dice la palabra de Dios que tenemos que honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. No deje de hacerlo. No congregarse, no venir al lugar de reunión, no es una razón para no hacerlo. Antes, por el contrario, en estos tiempos
de donde las cosas se ponen más difíciles, necesitamos de mayor solidaridad entre nosotros. Entonces, hermanos, si usted de pronto se le dificulta hacer una transacción, entonces hágalo en su casa, guárdelo en un sobre, y en el momento que se pueda, que usted lo lleve o que se pueda recoger, hermano, se hará todo en su tiempo. Pero vamos a orar entonces por diezmos y por ofrendas, amén. En el nombre de Jesucristo, Señor, hoy, amado Rey, en tu nombre, Señor, hoy reconocemos una vez más, Señor Santo, que tú eres el Señor, el sumo sacerdote, Señor, que se presenta delante del Padre, con el registro de sacrificio, Señor, maravilloso, para a favor nuestro, Señor, desatar gracia, favor, Señor, y agrado delante de los ojos del Padre, una vez más, Señor, para que tus misericordias se extiendan, Señor. Hoy reconocemos esto con nuestros diezmos, Señor, con lo que te pertenece a ti, la 10ª parte de lo que nos has dado, Señor, y lo entregamos a ti, Señor maravilloso, pidiéndote además que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, maravilloso Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, también traemos ofrendas al altar, con liberalidad, generosidad y misericordia, en el nombre de Jesús, y pedimos conforme a esto que haya recompensa y multiplicación. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos las tierras, bendecimos las cosechas, bendecimos los ganados, el fruto del conocimiento, el fruto de las manos, en el nombre de Jesús. Bendecimos las despensas, bendecimos los graneros, bendecimos los lagares, los lugares de reserva, las mesas. En el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos porque no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar ya para despedirnos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, Señor, alce tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Cúbranos con tu sangre, llénanos con el poder de tu Espíritu, Señor. Desatamos el Espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias, Señor, acampa alrededor de los que te tenemos y defiéndenos, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y arrímanos en el gozo de la salvación, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos la entrada y salida de mis hermanos y pedimos, Señor, que tú los acompañes a todos en los lugares de aislamiento y al lugar donde vayan y tengan que ir, acompáñalos y guárdalos de todo mal. Declaramos la palabra que dice que plaga no podrá tocar la morada del Señor, en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, y el martes nos conectamos para que todos estemos orando. Amén. Va a haber oración para todo el que quiera unirse a la oración el martes. 5 de la tarde. 5 de la tarde la oración. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Y amén.